Buenas noches a todos y a todas, espero se encuentren muy bien en la noche de hoy. El día de hoy lo que vamos a ver es justamente cómo calcular simplemente masas de algunos elementos que puedan tener densidades variables y vamos a hacer uso justamente del cálculo vectorial y en este caso integrales dobles o hasta triples para poder realizar eh, los respectivos cálculos que se pudieran llegar a tener. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles aquí. Listo, ya apareció el tablero. Entonces, escuchen un segundo. Listo. Entonces, listo. Entonces, les voy a compartir simplemente esto acá. Entonces, simplemente para culminar el resultado del día martes, entonces, esa integral daba 1 y simplemente era 1 sobre 8 tercios. Entonces, ese resultado les da 3 octavos. ¿Listo? Entonces, para el último ejercicio que había ahí, igual eso están las notas de clase que les envío cada semana para que rectifiquen ese resultado. Listo. Entonces, voy a considerar una primera figura geométrica, creo que todos la conocen, ¿sí? Es un cuadrado, entonces yo quiero calcular la masa, por ejemplo, un cuadrado, entonces un cuadrado está en 2 dimensiones, ¿listo? Entonces, para poder calcular la masa, entonces recuerde que la integral de la masa, ¿sí? Entonces se había visto que si yo quería calcular el centro de masas de un sistema, pues simplemente iba a ser la integral, ¿listo? En este caso, pues iba a ser de alguna manera de x por dm, pero hemos dicho que esto se podría expresar como dm sobre pues la integral de la masa completa que sería dm. Listo. Entonces habíamos dicho que dm simplemente era un pequeño elemento diferencial de todo el conjunto del bloque que pudiéramos llegar a tener. Pues en este caso imagine que si tengo un cuadrado y quiero hallar la masa del sistema, pues debo hacer una suma sobre las pequeñas partes. En pocas palabras, si yo tengo un objeto, simplemente lo que yo deseo hacer es sumar pequeñísimas partes, de tal manera que voy a obtener un todo. Pues generalmente si usted tiene una miga de pan y suma 10.000 migas de panes, posiblemente tenga pues un pan completo. Entonces, esto va a ser nuestra pequeña miga. ¿Listo? Lo que voy a hacer simplemente el día de hoy es calcular estas integrales de m. ¿Por qué son importantes calcularlas? Porque en esas integrales de m, como vimos en la clase anterior, dijimos que m lo podíamos expresar como un elemento diferencial de línea por un dl, o por un elemento diferencial de superficie por un dA, o por un elemento diferencial de volumen por un dB. ¿Listo?
Entonces esto es lo que uno llama una distribución lineal, una distribución superficial o una distribución volumétrica. Para un elemento de línea, un elemento de superficie o un elemento de volumen. Y entonces aquí es donde va a estar incluido la parte del curso de cálculo vectorial, porque justamente, si ustedes recuerdan, el de L, el de A y el de B, pues hace parte de las respectivas o del respectivo sistema de coordenadas que uno pudiera llegar a tener. ¿Listo? Entonces, si tengo un bloque, digo que la densidad de este objeto es una densidad superficial, perdón. Entonces, la densidad superficial del objeto simplemente va a ser de la forma X más Y. Entonces, estoy interesado en calcular precisamente cuál va a ser esa, en este caso, esta distribución de masa que necesito integrar y hallar. Entonces, el problema que tengo consiste en tener justamente este objeto con una distribución superficial que dice que es igual, que es igual a X más Y. Es decir, que la masa del objeto no es homogénea. Entonces, si usted piensa, por ejemplo, en un plato de esos donde usted sirve la comida, pues uno puede decir que la masa es homogénea porque está hecho del mismo material. Cuando el objeto no está hecho del mismo material, tenemos una distribución superficial lineal y volumétrica que me describe cómo puede llegar a ser efectivamente la masa y cómo se está distribuyendo esa masa en todo el objeto. Entonces piense, por ejemplo, usted que tuviera un tenedor con un mango de madera, entonces pues el tenedor, la punta del tenedor posiblemente es metálica, pero el mango es de madera, y entonces la distribución de masa de ese sistema no va a ser homogénea. Homogéneo me refiero a que no va a ser igual en todas las partes del espacio que habitan a ese objeto. Entonces, como no es homogéneo, como no es igual, pues ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener justamente que encontrar esa masa. ¿Listo? Pues si fuera homogénea, pues simplemente, si fuera homogénea, simplemente sería la densidad multiplicada por el área. ¿Listo? Entonces ahí simplemente sería la masa si fuera homogénea. Pero como no es homogénea, debemos integrarla. ¿Listo? Y entonces para eso vamos a hacer uso de nuestro plano cartesiano. ¿Sí? Entonces tengo mi plano cartesiano, tengo mi eje Y, ¿cierto? Y tengo mi eje X. Y entonces si supongo que esto es un rectángulo, o puede ser una especie de cuadrado, pero mejor trabajémoslo como un rectángulo. Entonces yo puedo decir que arranca desde cero, ¿sí? Entonces tiene un lado A y por el otro lado tiene un lado B. ¿Listo? Entonces tengo un lado A y un lado B. Entonces quiero encontrar la masa del sistema. Entonces para encontrar la masa simplemente voy a hacer M va a ser igual a la integral, y entonces acá viene la discusión. O es una integral de línea, o perdón, es una integral de una sola dimensión, o son dos integrales, o son tres integrales. ¿Eso de qué depende? Pues del objeto que yo tenga. En este caso, como tengo un objeto en dos dimensiones, porque tengo un objeto que precisamente está ocupando el eje X y el eje Y, pues voy a tener una integral doble, porque es un objeto en dos dimensiones. ¿Listo? Si usted compra una baldosa, justamente, o un conjunto de baldosas, justamente para enchapar, no sé, el baño o el piso de su apartamento o de su casa, pues efectivamente usted se da cuenta que cada una de esas baldosas son rectángulos y esos rectángulos son áreas. Lo que pasa es que en ese caso las baldosas sí van a ser homogéneas. ¿Listo? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar siempre la densidad superficial, es decir, este valor, multiplicado por el elemento de superficie. Y entonces aquí hay que reconocer tres cosas. Entonces, casi siempre todo ha sido de 3. Entonces, ¿qué debo identificar? Pues debo identificar mi densidad superficial, debo identificar quién es el de S o el de A, eso no importa. También debo identificar quién es, y adicionalmente debo encontrar cuáles son los intervalos de integración, el inferior y el superior. Entonces debo identificar esas tres cosas. Entonces, este valor de la densidad superficial, pues ya la están dando. Mire, ya me la están dando. Es X más Y. Ah, listo, entonces no hay problema. Entonces, permítame. Esa ya la tengo. ¿Quién va a ser? Va a ser X más Y. Listo. ¿Quién es el elemento de superficie? Entonces, el elemento de superficie
pues debe ser un elemento de superficie que esté en coordenadas cartesianas. Pero ¿cuál nos va a servir? Entonces, recuerde que cuando teníamos elementos de superficie en coordenadas cartesianas, teníamos tres elementos de superficie. Teníamos uno X con Y, uno Y con Z y otro que era X con Z. Pues aquí necesitamos pues el que es más fácil de identificar y es justamente que el elemento de superficie, como está en el plano XY, pues simplemente voy a identificar ese elemento de superficie como dx por dy. ¿Listo? Entonces ahí debemos entrar a recordar quiénes son nuestros elementos de superficie en coordenadas cartesianas. Entonces aquí simplemente hacer dx por dy. Y ahora debo identificar justamente x entre quién y quién va y lo mismo y entre quién y quién va. Entonces si nos damos cuenta, x está entre un valor que está entre a y un valor que está entre 0. Es decir, que x iría desde 0. Entonces si tuviera que hacer la integral sobre x iría desde 0 hasta a. Y para el caso de y, me doy cuenta que y justamente está entre un valor entre b y entre 0 también. Entonces la integral de b iría desde 0 hasta b. Entonces ya con estos ingredientes puedo justamente reemplazar aquí en mi integración. Entonces voy a tener que la masa de esa placa rectangular con densidad que no es homogénea va desde 0 hasta, no va a importar el orden de integración, ¿listo? Eso es un teorema matemático que se llama el teorema de Fubini, que dice que no importa el orden de integración, entonces justamente nos va a dar siempre el mismo resultado. Y uno lo puede hacer primero integrando a x o a y y va a dar exactamente lo mismo. Sigma, que viene a ser x más y, entonces sigma que viene a ser x más y, ¿listo? Por mi elemento de superficie que es de x por de y. Entonces si quiere hago primero de y después hago de x. Entonces tengo que hacer, ¿cuántas integrales? Tengo que hacer dos integrales. ¿Cuáles son esas dos integrales? Entonces necesito que ustedes por favor las cientifiquen. Justamente la primera integral es esta. Entonces hago esa integral y el resultado de esa integral lo vuelvo a integrar, pero teniendo en cuenta que ahora la variable de integración va a ser ahora este elemento de acá. ¿Listo? Para que por favor lo tengan pues presente. Listo. Ahora, lo que hablamos la clase pasada, pues para no gastar tanto tiempo en esas integrales, primero, pues porque pueden llegar ustedes a enredarse y segundo, pues hay que aprovechar en estos momentos pues estas herramientas tecnológicas que nos ha dado pues la oportunidad de ser aprovechadas justamente por la cuarentena. Entonces, ustedes tienen esa integral, simplemente la voy a volver a escribir, ¿listo? ¿En dónde la voy a escribir? Pues en el programa que ya creo que la mayoría hemos utilizado. Les permítanme un segundo. Se llama Wolfram Alpha, ya se los comparto aquí en la pantalla. ¿Sí? Listo. Y entonces voy a compartir la pantalla. Entonces aquí, listo. Entonces tenemos dos integrales. Entonces ya saben que integral es con int porque es de integral. Entonces, ¿desde dónde va? Entonces, guión al piso, entonces la primera va desde 0 hasta A. Y la otra integral, porque son dos integrales, es desde 0 hasta B. ¿Listo? Esa es la manera de escribir esas integrales. ¿De quién? De x más y, y entonces decimos que el orden es de y por dx. ¿Listo? A ver cuánto nos da eso. Aunque yo generalmente lo que hago, ya les muestro, generalmente lo que yo hago es hacer primero la integral que está adentro, es decir, la que ahorita dejamos creo que en color rojo. Y entonces, ay, ¿qué pasó acá? Porque me quedó acá otra ahí, perdón, listo. Entonces, integral de 0 a b, entonces dio un medio de b más b 2x, entonces si yo hago esa ahora, entonces, ojo, 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 ojo. Espera un segundo, esto a veces se le da.
Chiripiorca. Listo. Entonces en este caso, este fue el resultado de ¿quién? Pues de justamente tener la integral en rojo. Recuerden, hicimos una en rojo y una en azul. Este es el resultado de la integral en rojo. ¿Listo? Entonces la integral en rojo nos dio efectivamente un medio de b, factor de b más 2x. Listo. Entonces esto lo puedo, si lo veo, este es el resultado de la integral en rojo. Pero ahora quiero coger e integrar esto, entonces lo debo integrar, pero pensando ahora en x, entonces ya sé que esa integral va desde 0 hasta a, porque en x habíamos dicho que el dominio de integración iba a ir desde 0 hasta ese intervalo de integración. Entonces ahora aquí voy a tener integral desde 0 hasta a, y justamente pues nos da un medio de ab, factor de a más b. Listo. Entonces, bueno. Entonces aquí el resultado que tengo nos dio efectivamente eso. Entonces, permítame. Entonces, que el resultado de esto nos dio un medio de AB, factor de A más B. ¿Listo? Entonces, ese es el resultado que nosotros vamos a llegar a obtener, pues justamente pues para nuestra masa. ¿Listo? Entonces, precisamente ahí tenemos la masa del sistema en este caso. Entonces, esa masa del sistema está determinada justamente por las dimensiones de nuestro problema. Listo. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Yo puedo cambiar esta función de distribución, claro. ¿Puedo tener un cubo? Pues sí, también, digamos, si fuera un cubo, entonces pues ustedes, la mayoría de ustedes han visto un dado, entonces por ejemplo si tuviera un dadito, ¿sí? O en este caso tendría un paralelepípedo, porque pues un cubo simplemente es un paralelepípedo que tiene todos los lados iguales. Entonces en este caso tengo este paralelepípedo. Entonces esto ya estaría en ¿cuántas dimensiones? Pues esto ya está en 3 dimensiones. Entonces ya no necesito un elemento de superficie, necesito un elemento de ¿qué? De volumen. Pero si ustedes recuerdan, en coordenadas cartesianas nosotros solamente tenemos un elemento de volumen. Entonces aquí es muy chévere pensarse el problema en 3 dimensiones. Ahora, ¿qué coordenadas serían las correctas? Pues si tenemos justamente estas coordenadas son las coordenadas de nuevo, coordenadas cartesianas, pero en 3 dimensiones. Y entonces ustedes simplemente recuerdan que habíamos dicho que los ejes que van sobre el suelo, es decir, el suelo van a ser los ejes X, Y, y este eje que es el eje de altura es el que llamábamos el eje Z. Entonces es un paralelepípedo, podemos decir que va desde A. Entonces, primero que todo, este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z. Y entonces yo puedo decir que este elemento va pues desde 0 hasta A, desde 0 hasta B, listo, y desde 0 hasta C. Perfecto. Significa que X, voy a tener una integral triple en este caso, tengo que hacer 3 integrales, pero pues en este caso la integral triple, pues para calcular la masa va a ser igual. Entonces, esa integral triple iría, por ejemplo, para el caso de X iría desde 0 hasta A, para el caso de Y iría desde 0 hasta B, ¿sí? ¿Por qué desde 0? Porque estoy precisamente tomando el origen de coordenadas acá. Y la otra integral iría desde 0 hasta C. Ahora, si el elemento de volumen es constante, pues no va a haber problema, pero yo puedo decir, por ejemplo, que el volumen puede tener una distribución del siguiente tipo. Entonces, puedo decir que el volumen simplemente tiene una distribución de la forma X por Y por Z. Entonces, aquí iría justamente la distribución de volumen, pero el volumen, perdón, un segundo, lo estamos denotando como esta letra ρ. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A que justamente ahorita teníamos este caso, ¿listo? Y ahora voy a tener este caso. Entonces aquí en la integral que estoy haciendo, que es simplemente la del denominador, pues voy a tener x por y
por z, por mi elemento de volumen en coordenadas, ¿qué? En coordenadas cartesianas. Entonces, el elemento de volumen en coordenadas generalizadas, ¿sí? Ustedes tienen que recordar todo ese tiempo que es h1 por h2 por h3 por la coordenada 1, por el diferencial de la coordenada 2, por el diferencial de la coordenada 3. ¿Listo? Entonces, esto nos decía que para el caso de las coordenadas cartesianas, el factor de escala de h1, h2 y h3 es igual y ese valor era 1, entonces por eso no dan factores de escala. Entonces simplemente vas aquí es de x, de y, de z. ¿Cuál quiero hacer primero? De z, la puedo hacer primero, puedo hacer después de y después puedo hacer de x. Entonces aquí va a tener tres integrales. Entonces si usted las identifica, justamente va a tener la integral en color verde, que va a ser la de z, ¿cierto? Después va a tener una integral en color rojo, que va a ser justamente la de y después va a tener una integral en color azulito, o pongámosle este color rosadito. Entonces, ahí tengo tres integrales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas integrales? Pues entonces ustedes, para que no se estresen haciendo integrales, porque igualmente de pronto no va a ser muy sencillo a veces hacer estas integrales, pues justamente vamos a utilizar de nuevo pues nuestras herramientas de tipo computacional, que son las que tenemos más cerca en estos momentos. Entonces, pues para este caso vamos a tener que hacer esa integral, entonces la vamos a volver a compartir aquí. Entonces voy a tener lo siguiente, entonces voy a tener que hacer la integral, entonces puedo hacer integral de qué a qué, entonces integral de 0 a c, estoy haciendo la integral de color verde, que es x por y por z por dz, ¿listo? Entonces estoy haciendo la integral de 0 a c, porque dijimos que de 0 a c, uy, ¿qué pasó acá? El programa no me entendió, entonces acá a ver si, uy, listo. Entonces ahora sí, entonces integral de 0 a c de x, y, z, entonces dio este resultado, listo, voy con ese resultado. Ahora, ese resultado, ¿para qué me sirve? Para integrar ahora respecto a y, la integral de y era la de color rojo, entonces esa integral va de 0, entonces integral va de 0 hasta b, porque vimos que en el eje y va de 0 hasta b, y en de y, o sea, vamos a integrar respecto a y. Ay, no la quiso leer. Ahora sí, listo. Entonces, de 0 a b, un medio, c cuadrado, o sea, del anterior resultado, entonces va dando esto. Y ahora, este resultado, es decir, este que nos está dando, entonces ahora debe ser respecto a x, entonces va a ser una integral, y en x arranca desde 0 y va hasta a, ¿sí? Entonces recuerde que si fueran números, pues a puede ser 10, b puede ser 15, c puede ser 20. Entonces, los números, el número es lo de menos, lo importante es entender que lo que estamos haciendo es encontrar la masa de un objeto que no esté eh, bien definido. Entonces, en este caso tendríamos un octavo de a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Listo, entonces simplemente lo que tengo es que justamente este resultado dio un octavo. Entonces, un octavo de quién? Entonces va a dar un octavo de a al cuadrado, de b al cuadrado por c al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la masa. ¿Sí? Si fuera un volumen bien determinado, pues simplemente diríamos que la masa es igual al volumen por la densidad. ¿Listo? Entonces aquí simplemente tengo justamente que el volumen por la densidad volumétrica nos dio un octavo de a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Porque recuerde que esto es lo que estamos llamando justamente ρ, y este b pues viene a ser justamente de z de y de x o de x de y de z. No importa el orden, porque como la multiplicación es conmutativa, entonces no va a importar. Si tuviera un cilindro, entonces pues un cilindro es... Entonces mire ese cilindro.
Creo que ahí quedó coqueto ese cilindro. Listo. Entonces simplemente pues tengo un cilindro. Ahí, quedó un cilindro. Listo. Entonces quiero calcular la masa de un cilindro. Y entonces aquí puede suceder muchas cosas. A mí me pueden dar coordenadas cartesianas y entonces pues aquí lo que hay que pensar es que como es un cilindro es mejor utilizar las coordenadas cilíndricas. Entonces, si ustedes le dan coordenadas cartesianas, pues trate de llevar todo eso a coordenadas cilíndricas. Pero supongamos que aquí le dan es una densidad de volumen, ¿sí? Entonces, para no enredarme aquí con la letra ρ, entonces voy a decir que ρ, ay, perdón. Entonces, me están preguntando, bueno, ¿cuál es la masa de este objeto? Si la densidad volumétrica, entonces permítanme acá ponerle la densidad volumétrica es igual a ρ por z. ¿Listo? Entonces, ojo, voy a distinguir esta ρ de esta. ¿Sí? Son diferentes. Porque esto es de las coordenadas cilíndricas y esto es justamente la densidad volumétrica, es decir, esto de acá. ¿Listo? Completamente diferente. Entonces, si quiero calcular la masa, entonces la masa. Listo, entonces yo sé que la masa en este caso pues va a ser simplemente la integral, y como es un volumen, porque es una densidad volumétrica, entonces va a ser una triple integral, otra vez una triple integral. Entonces cuando es una triple integral, debo mirar efectivamente que cuáles son mis coordenadas. Mis coordenadas en coordenadas cilíndricas son ρ, phi y z. Listo. Entonces, por ejemplo, puedo suponer que el radio de este cilindro es desde 0 hasta r grande. Listo. Entonces puedo poner aquí desde 0 hasta r grande. ¿Sí? O sea, mi intervalo de integración. Phi, que es el ángulo, pues si usted tiene un círculo, ¿cierto? Porque usted realmente lo que tiene es un círculo y lo que barre ese círculo es este ángulo phi. Pues usted se da cuenta que para usted poder generar un círculo tiene que arrancar desde un punto, dar la vuelta y volver al mismo punto. Cuando usted hace ese movimiento de forma circular para volver al mismo punto, usted dio 360 grados, pero en toda la matemática los 360 grados se cambian por 2pi, porque 2pi son 360 grados. Es decir que realmente a nosotros o a la mayoría de nosotros nos hicieron un daño al enseñarnos que los grados se medían en grados. Realmente los grados, la forma original y donde más se utiliza justamente esa notación que es prácticamente en todo el mundo de ciencia e ingenierías, es justamente expresar todos los ángulos en radianes. Entonces, en este caso, recuerden que 2pi son 360 grados y siempre se expresan los ángulos en radianes. Y para el caso de z, que es la última coordenada, pues entonces iría desde un punto 0, ¿sí? Porque como z es la coordenada de la altura, justamente hasta una altura, podemos llamarla h. Listo. Y entonces ya saben que la estructura de esto siempre va a ser la misma. Entonces va a ser la densidad, ¿sí? Lineal superficial volumétrica multiplicada por el elemento de área o el elemento de volumen. Entonces eso depende pues... entonces pues es importante que ustedes por favor revisen. ¿Listo? Y practiquen. Entonces en este caso me dicen que mi elemento superficial volumétrico, pues en este caso era fácil porque en este caso era x, y, z, pero pues en este caso va a ser aún más fácil porque en este caso me dicen que es ρ por z, entonces ρ por z, listo, por el elemento diferencial de volumen. Entonces ahí es donde comienza uno a recordar el curso de la parte vectorial y justamente vamos a ver que el elemento diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas son los tres factores de escala. El factor de escala h1 es igual a 1, el factor de escala h2 es igual a ρ y el factor de escala h3 es igual a 1, eso lo vimos en clase. Entonces va a ser simplemente ρ por dρ por dφ por dz. Listo. Entonces simplemente este va a ser mi elemento superficial, perdón, mi elemento de volumen. ¿En coordenadas qué? En coordenadas cilíndricas. Entonces, pues este dB, pues lo voy a reemplazar por esto. ¿Listo? Entonces,
permítame aquí, color rojo. Entonces aquí voy a colocar robo, ¿por quién? Por de robo, por de phi, por de z. Listo. Entonces, si usted se da cuenta, este ro y este ro son el mismo, entonces esto queda ro al cuadrado. Entonces, simplemente, chao. Listo. Es decir, que estoy multiplicando en pocas palabras, si usted se dio cuenta, multipliqué este ro con este ro, por eso me da ro al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahí tengo. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues integrar. ¿Sí? Entonces, puedo integrar respecto a z primero, entonces yo puedo cambiar el orden, tal como lo hemos hecho, no hay inconveniente, aunque lo podría dejar así, pero pues voy a colocar primero respecto a z, entonces voy a hacer lo siguiente, entonces aquí simplemente queda de z, de phi y de rho. Lo puedo ordenar como yo quiera, igual cuando esté integre se va a dar cuenta que va a ser lo mismo. Listo. Entonces, otra vez tenemos tres integrales, usted ya las logró reconocer. Esas tres integrales son precisamente la primera integral que va desde 0 hasta h. Entonces, como esta es la primera integral de adentro hacia afuera, pues justamente me di cuenta que necesitaba primero mirar el intervalo en el cual se encontraba z, que era de 0 hasta h. Listo. Ahora, esta de color verde, que es justamente esa. Y, pues finalmente, esta de color amarillo, que va a ser esta de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces esto es como si fuera una p, entonces vámonos a integrar. ¿Sí? Entonces ya saben que es rho cuadrado de z. Entonces me voy justamente a realizar esa integral. Entonces otra vez aquí, toca otra vez volver a integrar. Entonces esta integral, la primera es de 0 a h mayúscula. ¿De quién? Entonces de p al cuadrado por z por dz. Entonces la primera es respecto a z. Listo. Entonces dio eso. Listo. Entonces ahora nos vamos con esta integral. Esta integral ahora es respecto a phi. Entonces va a ser integral ¿de quién? Entonces de phi, pero phi va desde 0. Uy, desde 0 hasta. Entonces 2pi. 2pi, listo. Y la integral es respecto a phi. Pero como en el teclado no hay phi, pues inventémonos otra letra. Entonces, venga, si la leo así. Phi se escribe así. No la quiso leer como yo esperaba, entonces pongámosla con la letra O, que es lo más parecido a phi, ¿no? Es como una O, pero con una rayita vertical. Ay, no la quiere leer. Entonces, tocó la clásica. X, pero aquí X simplemente es una letra común y corriente. X en este caso viene a ser phi. ¿Listo? No quería utilizar esta letra para no causarle confusión de que efectivamente es de coordenada cartesiana. ¿Listo? Pero usted lo hiciera con la letra, por ejemplo, W, que esa W casi no la utilizamos, da la misma integral, si se da cuenta. Entonces, independiente de que usted la llame X o W, como quiera, va a dar la misma integral. Entonces, simplemente me está dando pi por h cuadrado, p al cuadrado, que en este caso esa p es rho. Y finalmente va a ser la integral, ahora sí respecto a rho, que pues sería respecto a p. Entonces dijimos que rho va desde 0 hasta r porque es el radio del círculo. Y entonces en este caso sería de p. ¿Sí? Listo, entonces da este resultado, un tercio de pi h cuadrado r al cubo. Entonces dio un tercio de pi h cuadrado r al cubo. Entonces nos vamos acá, deja compartir. Voy aquí a compartir el tablero y espere antes de que se me olvide la tercio de pi h cuadrado r al cubo. Entonces este resultado nos dio un tercio de pi h al cuadrado
por R al Q. Listo. Entonces, pues justamente ahí hemos obtenido nuestra masa para este cilindro, pues si tuviera esta distribución de densidad. Ahora, las distribuciones de densidades pueden cambiar, ¿no? Eso uno tendría que realmente medir cómo cambian para darse uno cuenta efectivamente cómo es esa distribución de densidad. Listo. El de una esfera, pues justamente el de una esfera también se puede hacer, pero pues si es una esfera, ¿qué coordenada sería buena utilizar? Pues en este caso sería simplemente utilizar las coordenadas esféricas, ¿no? Espero pues quede claro que si uno utiliza las coordenadas esféricas es justamente pues para trabajar en este caso con una esfera. Entonces, en este caso, pues la esfera sería como un objeto así, ¿no? Quiero tratar de, a ver, un poquito acá, alarguémoslo. Estoy tratando de dibujar una especie de esfera, ¿listo? Entonces, permítame acá, listo. Entonces, esto es como una esfera, pues para que quede claro, ¿sí? Y entonces, yo también puedo calcular, pues, una masa volumétrica o una masa superficial, eso pues depende de lo que yo quiera hacer. Lo mismo sucedía con este, ¿no? Recuerden que una cosa es, disculpen aquí, una cosa es esta área, una cosa es el área de la tapa circular. Y otra cosa es, por ejemplo, esta, ¿sí? En pocas palabras, si esto fuera una lata de una gaseosa, pues usted, si la tuviera que, no sé, pintar con laca, pues una cosa es pintar la base y otra cosa es pintar justamente donde usted agarra la latica, que es toda esta sección. ¿Listo? Entonces son elementos de superficie completamente diferentes. ¿Sí? Para que usted por favor lo tuviera presente. Entonces en ese caso hay que pintar el exterior o también el interior o en este caso la base. Entonces por eso van a salir tres elementos de superficie. Pero recuerden que el elemento de volumen siempre, siempre va a ser 1. ¿Listo? Para que quede claro eso. ¿Cuándo tendríamos una distribución lineal? Pues una distribución lineal, en este caso, que está asociada a esto, pues puede ser en el caso preciso que nosotros tuviéramos que hablar, por ejemplo, de un alambre. Entonces, si usted habla de un alambrecito, pues entonces usted dibuja su eje X y su eje Y. Entonces tengo mi eje Y, ¿listo? Y entonces, pues para no perjudicarme, trato de poner el eje X sobre encima del objeto. Pues esto lo que va a hacer es garantizar de alguna manera que la integral la pueda hacer sobre X o puedo ubicarla sobre Y, eso no va a importar. En este caso tendrá una distribución de tipo lineal, es decir, de tipo lineal. Pero si es de tipo lineal, uno espera que pues, la distribución solamente dependa de una coordenada, por ejemplo, de X o, espera aquí, podríamos hacerla, por ejemplo, E a la X. ¿Listo? Entonces eso significa que a medida que va pasando, entonces aquí arranca con una masa inicial, a medida que usted va avanzando, la distribución de masa se comporta de la forma E a la X. ¿Listo? Entonces, si tuviera que calcular la masa de este elemento, pues va a ser muy sencillo porque simplemente va a ser E a la X, ¿por quién? Por dx. Y entonces esa integral iría desde 0 hasta a. Y entonces la integral, yo creo que sí la pueden hacer porque esa integral es la más sencilla de todas. Es E a la X evaluada desde 0 hasta a. Y esto es simplemente dar E a la a menos 1. ¿Listo? Entonces hace parte del teorema fundamental del cálculo. Entonces ya saben que reemplazamos con el límite inferior menos el límite inferior y pues e a la a pues es justamente esto y e a la 0 pues todo número elevado a la 0 da 1, entonces por eso da menos 1. Perfecto. Entonces esta sería la masa del objeto. Entonces una distribución lineal es muy sencilla, ¿sí? Porque simplemente tenemos un elemento diferencial de línea. Pero pudiéramos llegar a tener como vimos en otros casos, superficial también o de tipo volumétrico. Eso